Bueno, pasa a mí es que se me congela un poco, no sé si me escucháis. ¿Te escuchamos bien? Sí, sí. Vale, vale, bueno, pues entonces presento de nuevo y vamos a darle, aunque sea, Sí. bueno, en el tiempo que nos queda, ¿vale? Bueno, pues estamos con Juan Antonio Valverde, es docente de AICUEN, como he dicho antes, y bueno, pues próximamente tenemos un taller con él y bueno, queremos disfrutar un poquito de que nos cuentes o que nos hagas una pequeña introducción a ese taller y bueno, nos cuentes tu visión, tu forma de verlo y que nos compartas algo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, estoy... A ver, ¿me veis bien ahora? Te vemos y te escuchamos bien. Perdón, porque estoy teniendo problemas con la conexión. El típico problema que sucede cuando más se necesita. Hace Y falta. bueno, bueno, entonces estamos ya, Sí. ¿no? En el aire, como se suele decir, en la radio. Sí. Estamos En aquí. la red con todo lo que se supone. Estamos. Bueno, pues nada, buenas tardes. Es la primera vez que hago esto, también lo tengo que decir. O sea, esto de un previo así online, como una especie de aperitivo, ¿no? Entiendo que es. Que me parece muy buena idea. Cosas que antes de que existiera este mundo del online, antes de la pandemia, no se nos hubiera ocurrido seguramente, ¿no? O por lo menos la gente no tenía esta facilidad. Pero ahora ya que se ha abierto esta opción, pues muy bien, de acuerdo. Bueno, no sé muy bien cómo empezar. Voy a hacer algo así un poco casi espontáneo, ¿vale? Y vosotros también, si queréis, pues preguntáis, matizáis, sugerís. Muy bien. Ok. Bueno, este taller que vamos a hacer el fin de semana, bueno, como todo el mundo debe saber, pero bueno, por encuadrar, no sé, está dentro de la formación en cuentoterapia. Es uno de los talleres para mí más bonitos y quizá más impactantes, ¿vale? Puesto que habla de un tema que, bueno, que es de los fundamentales en la vida. Es cierto que algunos de los otros talleres nos pueden o parecer más o menos, en un primer momento nos apuntamos más o menos relevantes según el momento en el que estemos, ¿no? Pues, ay, esto de la envidia, bueno, la envidia, tal, los miedos, bueno, pues no sé, tal, las adicciones, bueno, yo no soy adicto a nada, ¿no? Luego uno llega al taller y sí ve cosas, evidentemente, ¿no? Pero este es uno de los que a priori ya el mismo título te pone en una situación como fundamental, en una situación, bueno, tan humana como la vida es la muerte, ¿no? Y de esto va el taller. Muy buenas a todas las que os habéis incorporado ahora. Encantado de veros, bienvenidas. Bueno, aquí estamos, acabamos de empezar cuando la red nos ha dejado. Bueno, a ver, ¿por qué los cuentos y la muerte? ¿Por qué estudiar o acercarnos a este tema que, como digo, es tan importante, si no es el más importante en realidad de la vida, que es nuestra propia conciencia de que somos seres finitos y de que las personas con las que compartimos la vida también son personas finitas, ¿no? Es decir, todo en este mundo se va a acabar y más tarde o más temprano vamos a tener que llevar una existencia donde además de conseguir cosas nuevas vamos a ir perdiendo otras. ¿Pero por qué con los cuentos? Porque quizás una visión que hoy día podemos encontrar mucho en la red o en algunos autores o en alguna forma de trabajar el cuento, es como, ay, a la gente le da mucho miedo a la muerte, entonces estamos haciendo muchos cuentos para que la gente entienda y se calme con la muerte. Sí, esa es una visión, pero hay otra que para nosotros desde la cuentoterapia es todavía más interesante. Nuestra línea de trabajo con los cuentos no va solo del cuento actual, sino que tiene mucho que ver con el cuento tradicional y con lo que la tradición ha volcado en el cuento. La muerte, ese tema tan fundamental,
igual que acompaña el hombre desde siempre, también acompaña a los cuentos desde siempre. ¿Vale? Es decir, ser hombre, tener una cultura, es relacionarnos con la muerte, buscar explicaciones, buscar rituales y contar cosas acerca de la vida y de la muerte. Eso es tener cultura. Un antropólogo, un paleontólogo, cuando estudia el nivel cultural de una civilización, los paleontólogos se preguntan si determinada especie de Homo, estos antepasados que teníamos, ¿no? Que sabéis que han sido primos nuestros, como los neandertales y todas estas cosas, y se preguntan si eran ya no humanos o qué relación tenían con los humanos. Una de las cosas que da pistas es saber qué hacían con sus muertos. Si enterraban, si tenían ajuares, si había una cultura alrededor de la muerte. Porque tener conciencia de la muerte es una de las principales cosas que nos hace humanos. Un gato, un perro, un animal, se preocupa de no morirse, evidentemente, porque su instinto le lleva a ello. Pero rara vez se está preguntando qué sentido tiene la existencia o qué sentido tiene el que vaya a morirse, y ni mucho menos qué habrá después de la muerte. Que nosotros sepamos. Bueno, hay animales que, en el caso del delfín y del elefante, parece que hay un cierto comportamiento ritual muy interesante. Pero bueno, todo eso disertaremos más en el taller, ¿no? No me quiero, que tenemos muy poquito tiempo. Esta conciencia de la muerte es algo que, al contrario de lo que está pasando hoy, y por eso es tan interesante el trabajo hoy día con cuentos, era algo que estaba presente en todo momento. Esto siempre se habla mucho ahora cuando tratamos este tema, ¿no? De la muerte, que es como, ay, pero qué difícil es, que hemos creado una sociedad que repele a la muerte y demás. Efectivamente, pero no solo por determinadas tendencias del mercado, sino también por nuestra propia forma de vida. ¿Por qué creéis que antes las personas tenían más conciencia de la muerte? Por algo muy simple. Podéis decirlo a alguien si queréis. O vía chat, o Paco, o Miriam, que estoy viendo por ahí. ¿Qué es lo que hacía que antes las personas... Tenían más tiempo que ahora vamos atacados. Porque veis cómo se desollaban los conejos y se pelaban los pollos. Pues, exactamente. Porque si querías un caldo de pollo, un cocido, pues ibas al pollo y lo matabas. Y porque uno tenía un animal y el cerdo que uno criaba era para luego comerse. Y porque algo muy importante que no se nos olvide, porque la gente se moría en las casas. ¿Vale? O si luego dejaron de morirse en las casas, empezaron a morirse en los hospitales, pero el ritual se seguía haciendo en las casas, los velatorios eran en las casas. Con lo cual, no había que juntar a los niños y decir, ay, vamos a hacer una unidad didáctica sobre la muerte para que sepan qué tal, que no sé, sino que era algo que formaba parte de la vida y del día a día. Y las angustias que surgieran, conforme uno se va dando cuenta de esa realidad de la muerte, pues iban surgiendo en ese mismo día a día. Para eso también, pues el hombre en su cultura fabricaba elementos para explicar esto, ¿no? Canciones, relatos, símbolos que adornaban las tumbas, los cementerios, todo esto todavía existe. Y, sobre todo, una cosa muy importante, los cuentos, nuestras historias que nos contábamos. Y las historias que hablan de la vida, pues tienen que hablar de la muerte. Igualmente eso estaba, además, meridianamente claro y no había escapatoria posible. Por eso, como comentaba antes, no se trata solo de, ay, mira qué cuento más bonito acaban de sacar, que hace que los niños no tengan miedo a morirse. O mira qué cuento más bonito que esto, si lo cuentan los maestros, cuando se mueran los abuelos, la clase se va a calmar y los críos van a estar más tranquilos. Estoy parodiando un poco, ¿vale? Porque yo qué sé, ya que estamos aquí, vamos. Todo eso existe y de hecho en el taller vemos algunos que son muy útiles para estos fines también, porque también es así. Pero también hablaremos de cómo
nuestros cuentos tradicionales han ido tratando el tema, han ido tratando el tema de la muerte, cómo lo han simbolizado. Digo símbolo porque los que nos conozcáis ya de otras formaciones sabéis que fundamentalmente para nosotros el cuento es una estructura simbólica. El cuento es una agrupación de símbolos, ¡hala, toma! ¡Puf! Puestos en historia. Y a través de esos símbolos, uno potentísimo va a ser la muerte, que aparece ahí como personaje en muchos cuentos, en todas las tradiciones, es decir, todas las tradiciones culturales tienen cuentos de la muerte. Aparecen de una o de otra manera, haciendo una cosa o haciendo otra. Pues estos cuentos van a explicar de manera simbólica aspectos referidos a la muerte. Estoy pensando. Y esto es un legado. Sí, dime, Paco. Sí. No, pues estaba pensando una cosa, ¿no? Con lo que me he quedado pensando con lo que decías, de que antes veíamos la muerte, pero incluso la cultura que tenemos de usar y tirar, ¿no? De como que, porque claro, el taller no es solo de muerte, también es de cualquier pérdida, ¿no? De cualquier duelo, del envejecimiento también, de cómo nos vamos haciendo mayores. Antes teníamos también a los abuelos en la casa y ahora los abuelos también, pues ya a las residencias, ¿no? Antes teníamos cosas y cuando se rompían, pues la verdad es que se rompían, pero ahora no te da tiempo ni a romper una ropa, siempre es como, compro otra nueva, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Entonces, como, ¿dónde está la pérdida? Si no hay pérdida en ningún lado. Si todo esto es usar y tirar. Parece, claro. ¿no? Pues mira, contesto por varias líneas. La pérdida está en todos sitios. Lo que hay es una corriente que intenta negarla. Entonces, y de esto precisamente los cuentos son muy sabios. Nos hablan de que por más que niegue, la pérdida al final aparece. Muchos de los cuentos de la muerte nos van a hablar de esto. Por más que reniegues, aparece. Por más que lo intentes, te pilla. Por más que disimules, te vas a encontrar cuando llega tu hora. Y así a todas las demás cosas. De hecho, está bien que le digas eso, Paco, porque como ya veremos en el taller, nuestra propuesta de trabajo con el tema de la muerte, fundamentalmente es empezar a trabajar la realidad de lo efímero, de las pérdidas, que no son solo la pérdida fundamental, la más complicada de todas, que es la muerte, sino son las múltiples pérdidas que acontecen en la vida, ¿no? Entonces, pues perdemos salud, perdemos amistades, perdemos parejas, perdemos casas, perdemos trabajos. Continuamente vivir es construir cosas nuevas que están cimentadas a duelos que hemos hecho de cosas anteriores. ¿Vale? Pues este concepto de duelo que no sería solo por una persona perdida, sino por cosas que vamos perdiendo. Y además es un trabajo muy bonito, con el cual yo creo que los cuentos son muy útiles, sobre todo cuando en los coles nos preguntan, ¿no? ¿Cómo trabajamos el tema de la muerte? Que es tan difícil, que está tan lejos de hoy día, de la vida, de las casas, de las familias. Pues una de las respuestas es empezar a trabajar con las pérdidas. Y hay cuentos muy, muy sabios que además permiten que la vida aceptar ese ciclo de la vida, que es un ciclo que implica que las cosas pasan y que las cosas se pierden. Y ese sería el primer momento de empezar a entrar en el mundo de la muerte, porque si no, efectivamente, es un tema muy terrorífico y muy serio, muy gordo. Ahora bien, y esto lo veremos en el taller, vamos viendo cómo podemos ir entrando a esa realidad de la pérdida, de que las cosas pasan, de que todo cambia. Y esa sería la primera manera de trabajar con... Porque como es una sociedad que intenta negar esto, pero el drama es que por más que lo niegue, no sucede, ¿no? Entonces, por más que te digan, te vendan que el amor es infinito y para siempre, pues muchas veces el amor se acaba. Por más que te digan que uno puede ser que haga mucho ejercicio, te cambies cosas, que no sé qué, porque tal, te tienes el pelo, tal, pues al final uno envejece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pérdida nos pilla, como nos pillará la muerte, ¿no? Por más que la sociedad intente, bueno, porque estamos en una sociedad muy enfocada al consumo y muy enfocada al uso de las cosas rápido, ¿no? Como ya decía, pero esto, fijaros, a lo mejor son
los últimos 50 años de ese 10% que somos la sociedad occidental. O sea, en el fondo incluso, no solo antes, sino que es que la mayor parte de la humanidad sigue viviendo en ese mundo donde la pérdida está presente y donde la vida y la muerte está presente. Juan Antonio. Totalmente, ¿no? Nosotros vivimos como en nuestra burbuja y nos creemos que... Sí, Rosa. Que no se me... Mientras que habla, estoy pensando que efectivamente es verdad que intentamos no la ponemos en escena, ¿no? Cuando la muerte vivimos como ajenos a eso, pero por otro lado vivimos en un tiempo en que enciendes la tele y se ve gente muriéndose de hambre, gente que se muere porque se estrella un avión, gente que no sé cuál, que a diferencia de en otra época, pues tú vivías la muerte de las personas que tenías cercanas, de tu entorno, y ahora vivimos esa masacre, esa historia, y parece que no sé si es que no nos afecta, no sé por qué no necesitamos hacer el duelo a esas cosas. O nos pasa lo mismo, que miramos hacia otro lado, porque de verdad que nos muestran además muertes muy crueles, que encienden la tele y es fácil ver a gente muriéndose ahogado intentando cruzar en una patera. Claro, nos van a mostrar una muerte muy dentro de lo visual, espectacular, de lo exagerado. ¿Vale? Entonces también eso genera ideas muy erróneas sobre la muerte, ¿no? Cuando sí, la muerte de alguna manera parece que... y veremos cuentos que hay preciosos sobre... Que no, puede pasar que al ver esa imagen de la muerte que ahora todos tenemos tan presente, es como que es ajena a nosotros, porque si yo no cruzo en una patera, si yo no vivo en el tercer mundo, si yo no sé cuántas, pues no me voy a morir nunca. Eso es. Claro. Eso es. Estas son algunas de las ideas, por ejemplo, ideas que a veces en los niños encontramos, ¿no? Pero a veces también ideas inconscientes con los que los adultos vivimos, ¿no? Como si efectivamente es una muerte ajena, lejana y espectacular, como lo que ve uno en una película. Entonces uno se relaciona como con lo de la película. Entonces una de las cosas que... Pero fijaros que aquí es muy bonito el cuento, porque el cuento es una historia, ¿vale? Pero a diferencia de otras historias, como por ejemplo una película, una novela, una obra de teatro, el cuento es una historia que se comparte en intimidad cercana, ¿vale? Aunque aquí tenemos algunos grandes cuentacuentos como Miriam, Paco, pero aún en el grupo grande el cuento funciona a un nivel diferente. Con el cuento uno se emociona, uno se mete dentro, uno no está como en una pantalla, ¿vale? Entonces esta manera también de rescatar una idea de la muerte o de la pérdida como algo también íntimo que emociona al otro, asombroso, fácil con el cuento. Solamente con esto ya estoy abriendo con esta potencia, ¿no? No pasan de esa muerte telediario, como decía Rosa, a la muerte íntima con la que yo me puedo identificar y me puedo relacionar, que es lo que hace el cuento. Y los cuentos nos van a hablar modelos de relacionarnos incluso con la muerte. ¿Vale? ¿De qué manera? De varias, que yo creo que esto también es lo interesante, ¿no? Que no hay una única manera. Y esto también va a ser muy importante, no ir a buscar la fórmula mágica de que la gente no le tenga miedo a la muerte, de que la gente acepte la muerte. Esto no existe. Lo que existe son distintas maneras que los seres humanos a lo largo de su historia han ido relacionándose con este hecho. Las han metido en sus cuentos de manera simbólica y nos las hemos contado siempre. ¿Vale? Entonces nos hablan de la muerte como algo inevitable, nos hablan de la muerte que suele llegar cuando uno está muy mayor,
¿vale? Nos hablan de la muerte como algo que da sentido a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso va a hacer un conjunto de sabiduría ancestral y también con versiones modernas muy, muy bonitas que están en los cuentos. Entonces se trata de, bueno, de poder aprender, que yo también una de las cosas que haremos en el taller, ser muy didácticos para, bueno, cuando tocan uno, cuando tocan otro, para qué sirven estos, para qué esto asusta, esto no, esto... ¿Vale? ¿Tiene algún cuento por ahí? Cuéntanos un cuento, Juan Antonio. Pero si queréis que os cuente que dan... Porque ilustrados hay maravillas, luego os enseño algo. Pero hay algunos de la tradición oral muy sencillitos que entrañan como mucha magia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cuento gallego, ¿no? Que bueno, que cuenta que un señor que estuvo andando mucho tiempo por allá, por aquellos caminos del campo, en esos momentos donde la gente se encontraba con personajes muy importantes, se iba a encontrar incluso con la muerte, que iba la pobre por ahí haciendo su trabajo. Solía andar sola, pero le hizo gracia y fueron andando un trecho del camino. Esto es un cuento gallego, ya sabéis los gallegos cómo se toman las cosas. Pues la muerte, pues, bueno, pues vamos hablando. Fueron hablando. Entonces, cuando se pararon, pues yo llego a mi pueblo, pues cierta amistad habían hecho, porque esto pasa en los cuentos, que la muerte también tiene sus cosillas. Por eso a veces la muerte no funciona siempre como nos esperamos, porque parece ser que también tiene sus cosas, sus manías, a veces más rápidas, a veces más lentas. Total, que se hicieron medio amigos. Y el hombre este le dijo, oye, pues ya que hemos compadrado un poco, te voy a pedir un favor. Dice, venga. No suelo yo muchos favores, pero venga, prueba. Dice, oye, ¿y por qué no, pues cuando llegue mi hora, yo no te voy a pedir que no me salves, porque yo sé que hay que morirse. Pero oye, me podías avisar con tiempo. Y así yo me dejo todas las cosas arreglar. Esto es una de las pretensiones que muchas veces ha pretendido el hombre. Oye, si supiéramos cuándo, fijaros, y los cuentos hay muchos cuentos que hablan de esto. Una muerte se lo concede. Sí, no te preocupes que yo te aviso. Pasó el tiempo y el tiempo. Oye, pero mucho tiempo. Que este hombre era muy mayor y llegó la muerte. Hombre, ¿te acuerdas de mí? Venga, que nos vamos. ¿Sí? Pero bueno, pero no me avisaste. No. Esto no puede ser. Habíamos quedado que nos avisara. ¿No te avisé? No, pero no, ni un mensajillo ni nada. Tal y como habíamos quedado, has roto tu palabra. Dice, no he roto mi palabra. Y sabes, ¿se te puso el pelo blanco? No, pues sí se me puso, sí, claro. ¿Se te formaron arrugas por la cara? Entonces, ay, sí, madre mía. Bueno, se puso blanco y luego se me cayó el pelo y todo. Ni te cuento. ¿Y los dientes también se te cayeron? Tengo aquí 2 o 3 que no me das tú para comer. ¿Y las piernas las has ido notando cómo se te cansaban? Sí. ¿Y la fuerza la has perdido? Sí, la has perdido. ¿Y te parecen pocos avisos? Anda, vamos. Bueno. Quien quiera un cuento de tradición oral más largo y más adornado, pues tendrá que venir al taller. Complejo, ¿no? Pero este es un cuento sencillito, pero fijaros que aun siendo sencillo, entraña bastante miga, ¿no? Cómo avisa la muerte, cómo nos va avisando día tras día. Y cómo, aunque digamos que no sabemos cuándo, quizás hay bastantes pistas. No de que va a llegar ya, pero sí de que, oye, que poco a poco nuestro paso por el mundo se va acortando, por más que queramos negarlo, ¿no? Por ejemplo, este cuento, no sé si queréis decir algo. Yo siempre digo que somos como los yogures, que tenemos la fecha de caducidad, pero tienen a bien de ponérnosla en un sitio donde no la podemos ver. Entonces, igual es aquí en el cogote, ¿no?
Sí, sí. Sí, no sé si alguien ha leído a Carlos Castaneda y estos libros que fueron tan importantes en los años 60, 70. Paco es buen conocedor también de ellos, que en nuestra juventud nos los leíamos. Y el chamán que instruía a Carlos Castaneda durante muchos libros, le decía, bueno, esto que es como muy mexicano, que es una de las culturas que hacen un folclore de la muerte más interesante. Decía, desde que naces la muerte está por ahí a tu lado y va contigo. Aquí. Lo único es que un día te coge, pero va por ahí. Decía, ¿no? Que si te volvías muy rápido a la izquierda, incluso podías verla, pero de reojo, porque se va, o sea, se te escapa siempre, ¿no? Pues bueno, una manera de conceptualizar que no es algo que le ha tocado una mala suerte, sino ayer. Que eso habrá que trabajarlo ya en el taller, más que conectar con la vida. Es imposible entender la vida sin la muerte. Por eso esta sociedad que creamos, una sociedad con mucho miedo a la muerte, con mucha dificultad para tratar la muerte, en realidad lo que estamos creando es una sociedad con miedo a la vida o con dificultad para gestionar la vida. Ya has visto que esto suena así como muy, qué exageración, qué tal, que no sé qué, pero van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros. Y nos puede parecer algo muy grande de trabajar, porque es un tema muy grande. Pero para eso están los cuentos, queridas amigas, o creo que amigas, por ser la mayoría. Es decir, precisamente estos temas tan difíciles, qué bien que tenemos los cuentos, ¿no? Es decir, porque son mensajes sencillos, certeros, variados, simbólicos, que además se pueden contar sí que nos asustan, pero que llegan a nuestro inconsciente. Y que a los que incluso tenemos hoy día también pues versiones más, incluso también el cuento ilustrado. Veremos también, hay muchos cuentos ilustrados, álbumes ilustrados muy, muy bonitos sobre el tema de... Yo cuando has contado ese cuento de tradición oral, me he acordado de una película que, bueno, una de mis favoritas, ¿no? De Big Fish, ¿no? Sí, qué chula. Porque de niño se encuentra con una bruja que le enseña así el ojo y entonces dentro del ojo de la bruja puede ver cómo muere y se queda así como diciendo, que es así. Y hasta como una tranquilidad estupenda y dice, vale, que muero así. Pero la cosa es que te cuenta la historia de una vida muy intensa, ¿no? Como diciendo, como yo ya sé que me voy a morir, pues de esa manera, pues no dejo para luego lo que puedo hacer, ¿no? O sea, porque si uno está pensando de que no se va a morir, pues entonces, claro, pues sirve esa excusa de, bueno, hoy no se lo voy a decir que la quiero, hoy se lo voy a decir mañana, ¿no? Entonces, hoy no me voy a atrever a hacer esto en la vida, pues ya si ya tengo tiempo, anda, si todavía soy joven, ¿no? Sí, claro, por eso a veces hay historias de este tipo, como de la peli, incluso la tradicional, también hay historias de este tipo, de qué pasa si alguien es inmortal. También hay historias y cuentos y leyendas que nos hablan de esto. Lo que ocurre es que sería como la excepción. Realmente lo que ocurre es que es imposible saber y vivimos dentro de ese imposible y hay que aprender a gestionar ese imposible. No solo cuando nos va a tocar a nosotros, sino algo muy importante que también dedicaremos mucho tiempo en el taller, cuando le puede tocar a alguien cercano a nosotros. Y nos lleva a un mundo muy interesante, muy importante de aprender a trabajar, que es el concepto del duelo. Es decir, el duelo no es ni más ni menos, no hay que darle, que el proceso emocional que las personas, que nos sucede a las personas para elaborar la pérdida. En concreto, lo estamos centrando ya en un ser querido, ¿no? Entonces, ese proceso pues tiene también su aquel, porque es uno de los procesos quizás emocionales más difíciles que todos tenemos que atravesar y que compartir y que elaborar. Entonces, esto tampoco no podemos saber muchas veces, es decir, cuándo yo tendré que y cómo podré. Entonces, aquí los cuentos nos van dando muchas pistas. De manera muy bonita, que yo creo, o sea, no hay un cuento definitivo, sino que cada cuento va contando algo que uno puede recoger para ayudar a personitas, personas grandes o pequeñas, cuando también están en ese momento tan difícil de elaborar esa pérdida, ¿no? Lo que conocemos como elaboración del duelo, que en el mundo de la psicoterapia
es uno de los temas ahora mismo más candentes, que más producen literatura y artículos, porque es como que la psicoterapia está ocupando ese lugar que en otro tiempo hacía la religión o los contadores de historias para ayudar a elaborar, ¿no?, esas pérdidas, ¿no? Entonces, pues cada vez hay más libros, más manuales, asociaciones, que está muy bien. Nosotros pondremos nuestro grano de arena ahí desde el punto de vista de los cuentos, de ver cómo... ¿vale? Señora Miriam. Yo quiero decir que además creo que en estos momentos no solo tienes que perder a alguien físicamente, quiero decir, está claro que la muerte muchas veces la entendemos como una pérdida física, de que no vas a volver a ver a esa persona, pero creo que somos conscientes en estos momentos, dado que hay muchas situaciones en estos momentos, de, por ejemplo, yo estoy viendo ahora una pérdida que es el Alzheimer en mi madre, y me di cuenta que ya la he perdido. O sea, antes de perder su físico, la he perdido como energía, como la persona que era. Entonces, yo creo que ahí es un duelo que se elabora anterior a perder la parte física, y que los cuentos también nos hacen ver eso y nos ayudan a elaborar ese duelo en vida. Y creo que es súper importante, porque ahora mismo tenemos quien más y quien menos tiene alguien en casa que tiene esa situación. Bueno, está muy bien claro eso. Además, una de las cosas que intentamos ver también en el taller, a tope ahí con el cronómetro, ¿no?, porque son muchos temas, es también lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento, ¿no? Como también, que es algo, fijaros el cuento que os he contado antes, ¿no?, que también no solo habla de la muerte, habla del envejecimiento, y esto que tú estás diciendo también, cómo efectivamente nos tenemos que ir adelantando de esa pérdida, y a veces la pérdida no sucede cuando la persona ha fallecido, ¿no? Además, con el tema de los cuentos, es que lo interesante, esto que estuvimos viendo, no es que haya que contar cuentos cuando a alguien se le muere a alguien, es que hay que contar cuentos que hablen de la muerte y de la pérdida en todo momento, para ayudarnos a esto que tú estás comentando, para que todo, sea por una enfermedad, sea por una muerte, sea por lo que sea, por un cambio de trabajo, vayamos teniendo esas herramientas emocionales, ¿no? Vamos haciendo nuestro mapa simbólico que entre otras cosas vamos tomando prestado de los cuentos. Y además, se me olvida algo súper importante, es que además venimos de estar un año y pico en una situación donde ha habido mucha pérdida, incluso pérdida propiamente de personas que han fallecido por el tema del COVID, pero además también una pérdida de forma de vida, una pérdida de relaciones, de contacto, y un miedo que antes no estaba, que ha irrumpido de forma muy potente, ¿no?, que es el miedo a la enfermedad, a la enfermedad ¿no?, con esta seriedad del COVID, independientemente que lo hayamos tenido o no en casa, lo hemos tenido en medios de comunicación y tal. Entonces estamos en un momento también especialmente interesante, donde además desde el mundo de la psicología se le está dando muchas vueltas a esto, ¿no? Es decir, que nos ha traído también de particular esta situación del COVID, que tenemos también que ir integrando, y que tiene que ver con la salud, con la enfermedad, con la muerte, con la pérdida de seguridad, ¿no? De ahora ya no me fío si me toca este o si me da este 2 pesos, ¿no? Y eso hemos perdido todos una forma de vida. Entonces, bueno, desde ahí, aunque pues seguramente no hay cuentos escritos en el mundo del COVID o cuentos tradicionales que hablan del COVID, pero hablan de maneras de enfrentar esas limitaciones, ¿no? Entonces, pues por ahí puede ser también muy, muy interesante compartir esto. Pero seguro que hay cuentos que reflejan, pues por ejemplo, hablan de los leprosos, y yo he escuchado, me vienen a la cabeza, si no sería capaz de recordar uno entero, pero sí que cuentos que hablan de esas cosas, ¿no? De la lepra, de la sarna, de no sé qué, de todas aquellas epidemias que la humanidad ha ido pasando.
Sí, sí, bueno, claro, y en general nos hablan de la necesidad de enfrentarnos a la vida, y en la vida hay enfermedad, en la vida hay muerte, en la vida hay peligro. Claro, y también Aunque no le pongamos nombre al peligro. la necesidad de que nosotros nos demos el permiso y nos demos el tiempo para hacer cada duelo que tengamos que hacer, porque yo en uno de mis procesos de duelo recibía mucho el mensaje de que ahora lo pienso y digo, ¿cuánto me querían y cuánto daño me hacían? Porque el mensaje era, Rosa, es que la vida sigue. No, la vida no sigue. Mi vida ahora se ha parado, está en un paréntesis, y si sigue, sigue a un ritmo diferente, con una historia diferente. Mi vida ya no está. Ahora tengo otra y tengo que reconstruirla y me tengo que dar un tiempo. Y era como esa cosa que te mete, a mí me metía presión, decía, pero ¿cómo puede? Porque claro, la gente que me decía eso me quería y yo lo sabía. Y no sé, y se convirtió en una letanía que a mí me hacía un daño terrible. La vida sigue, no, mi vida no sigue. Mi vida ahora se ha parado. Estas letanías, estas frases hechas, bueno, yo tengo una cruzada contra eso, es decir, allá donde trabajo este tema, porque efectivamente tiene más que ver con la angustia y la dificultad del que te dice eso, que no sabe qué decirte, más con que realmente sea una ayuda. Entonces, cuando uno va a trabajar en cuentoterapia, no olvidemos que nuestro fin no es solo enseñar cuentos bonitos o contar cuentos bonitos, simultáneamente hablando, sino también aprender a cómo usarlos con fines terapéuticos. Entonces, dedicaremos bastante espacio a lo que tiene, como decía, a cómo uso los cuentos con personas que pueden enfrentar un duelo o están enfrentando un duelo. Y desde ahí, cómo respetar los tiempos, cómo saber lo que hay que decir, cómo intentar ver el duelo desde una visión integradora, no una carrera de obstáculos, no una carrera de fases, no todo esto hay ahora sino como un proceso vital y sobre todo, esa es la palabra, un proceso, ¿vale? Y como en el proceso, pues también están los cuentos. Y necesario para poder continuar. Y tan humano como que eso es lo que nos hace humanos. Efectivamente. Yo creo que muchas veces es que nos agobiamos de tal manera que no sabemos qué decir, y entonces tenemos unas frases coletilla que nos han enseñado desde pequeñitos, y entonces creemos que esa es la que tenemos que decir, porque además vas a un entierro y dices, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Y entonces siempre utilizas, mucha gente coge la frase modelo, y entonces esta es la que vale. Y claro, la fastidia no. Claro. Vamos, hasta aquí, la pata hasta aquí. Sí, de eso es muy difícil pasando un duelo, a través de uno difícil, ¿no? Qué poca gracia le han hecho determinadas frases o discursos, independientemente de la intención del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí también puntualizaremos. Y veremos también eso, como a veces a lo mejor, además de decir, se puede contar un cuento que dice muchas más cosas y que es mucho más agradable, ¿no? Bueno, si queréis, Paco, ¿qué te parece? Para terminar, cuento uno ilustrado, a ver cómo se ve. Es que no sé si por aquí ¿Cuál habéis es? A probado. lo mejor lo tengo yo, lo puedo proyectar, a ver, ¿cuál es? Pues tengo este que está súper descatalogado, el de estirar la pata. Pasa que aquí a lo mejor se ve al revés, ¿no? ¿Lo tienes tú? No. Sí, pero Se lo ve puedo bien. proyectar. Creo que lo puedo proyectar yo, a ver. Juan Antonio. Juan Antonio, sí. Es que como siempre le proyecto a Lorenzo, yo digo, ya estoy proyectando otra vez. He tenido el recuerdo aquí. Nada, es un honor la confusión. Es un cuento de Babette. Juan Antonio. De Babette Cole. Juan Antonio, aquí está. Es genial. Ah, mira. Olé. A ver si lo puedes ajustar. Lo vas a manejar tú, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, estirar la pata o cómo envejecer. No sé que tengas telepatía. Es de Babette Cole. Controlar la mente de... Que es... No. Bueno, casi, casi. Ahí estoy. Babette Cole, que es una autora muy gamberra. Vamos a terminar con esto un poco gamberro, pero que no deja de ser profundo. Un cuento ya muy complicado de encontrar, pero bueno, ya veremos formas a ver
Solo el título, ¿no? Estirar la pata. Estirar la pata, no se anda con tonterías. Hay una parte de la muerte también muy interesante que tiene que ver con el humor y que es muy necesaria. Que no es lo mismo tomarse algo a la ligera que hacer humor, no sé si me entiende. No es algo frívolo, sino es porque también desde ahí hay un conocimiento. Anda, si tiene mi firma, colega. Juan Antonio 2014. Ya sabemos Eso he visto. de quién lo tengo yo. Es tu libro. Porque, a ver, si esto no se puede consumir, entonces... Bueno, pues como si fuera... El que Vale. te viene en la mano. Este libro está dedicado a mi gato, Katsi, 1982-1996. Es ahora lo que siempre había deseado ser, un Rottweiler. Aquí está, míralo. Bueno, no, ese es su gato. Bueno, aquí salen los abuelos y están los nietos hablando, ¿no? Y les preguntan, abuelo, ¿por qué estáis tan calvos y arrugados? Y ellos contestan, dice, bueno, porque somos viejos. De bebés también estábamos calvos y arrugados, ¿eh? No os creáis. Entonces empiezan a contarles su vida, ¿no? Dice, bueno, éramos bebés, ya aprendimos a babear y a eructar. Aprendimos también a usar el orinal. Es que como es de doble página, a usar el orinal, ya decir palabras fáciles como caca y pipí. ¿Vale? También aprendimos a gatear, pom, se da un coscorrón, a ir a la pata coja, por encima de la serpiente, a saltar un precipicio. Ya veréis que son unos abuelos muy particulares. Después de todo esto, cuando ya crecimos, pues nos tocó ir a la escuela. De aquí sale la escuela. Bueno, sale la escuela con un dinosaurio encima, no se sabe por qué, pero esta mujer trabaja, si os cuento. A medida que aprendimos, a medida que crecíamos, aprendimos nuevos juegos. Por ejemplo, a los 6 años van ahí en patinete y les está persiguiendo el león. A los 10 años les persigue y ellos están en moto. A los 16 años van en moto ya más grande y el león detrás. Cuando fuimos más mayores, experimentamos con cosas. Por ejemplo, experimentamos con el tabaco, cosas que antes se podían contar en un cuento. Y también aprendimos a conducir el coche de papá, es este negro que está ahí. También nos enamoramos a veces, y como suele pasar, pues a veces nos enamoramos de la persona que no debíamos. Plomba. O nos enamoramos de la persona que debíamos, pero a lo mejor no nos aceptaron. Eso también pasa. Luego fuimos a la universidad y seguimos haciendo experimentos. A ver qué... Seguimos haciendo experimentos. También celebramos fiestas con los amigos en las universidades. Ni mascarilla, ni contacto social, ni nada. Como no encontramos trabajo como científicos, esto el cuento es antiguo, pero ya que... pues decidimos probar suerte en el mundo del cine. Entonces salen aquí trabajando de... ¿no? El abuelo, que es este de aquí, encontró trabajo como especialista. Y la abuela llegó a ser una famosa estrella de cine. En aquellos tiempos, ¿no? Donde había estrellas del cine. En el mini Hollywood de En el mini Hollywood. Nos enamoramos y nos casamos en pleno rodaje. Claro, ¿cómo no se va a enamorar? Mira, saltando de una torre con un dragón y te recoge tu caballero, vamos, tal cual como en el cuento. Entonces, pues se casaron en medio del rodaje. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, así, en helicóptero. Son unos abuelos con una historia. Bueno, luego tuvimos a tu padre, porque están hablando a los nietos, ¿no? Dice, mira, solo podíamos meterlo en la cama así. El aro de fuego y el padre, ¡buah! Ya que salta. De mayor, tu padre, ¿sabes cómo se ganaba la vida?
domando cocodrilos en el Nilo. Oye, llegó a ser muy famoso. El padre ya venía también. El patrón familiar se repite, aquí está claro, eso no. Sí, esto también da para verlo en el cuento. Hay familias con poco miedo a la muerte. Allí conoció a tu madre, allí por el Nilo en los camellos, ¿no? Y te tuvieron a ti. ¿Y nosotros qué hicimos? Hablan los abuelos. Pues nosotros, mientras, pues bueno, cuando fuimos muy abuelos, pues nos jubilamos, ¿no? Entonces aquí salen con sus andadores. Bueno, tirándose en paracaídas. Que bueno, no renuncian a sus pasiones, solo que con andador, ¿no? Y al envejecer, esto es muy importante que tenéis que entenderlo, niños, empezamos a arrugarnos. El abuelo se ha vuelto bastante calvo. E incluso llevamos dentaduras postizas, que los dientes no son los nuestros. A veces pues, nos olvidamos de las cosas, porque la memoria se nos va, ¿no? Por ejemplo, pues se ha olvidado el pantalón. Y aunque nos hemos encogido un poco también, parece que ahora somos menos altos, bueno, seguimos haciendo alguna que otra pirueta, ¿eh? Aquí están con el coche los dos abuelos, pero están soltando un montón de faquies. Pero, mi querido nieto, a pesar de haber vivido una vida tan azarosa y tan larga, un día estiramos la pata, igual que todo el mundo. De ahí se ven las patas que hacen ¡pumba! Bien estiradas. Después, oye, nadie sabe. A lo mejor nos reciclamos y nos convertimos en otra cosa. Por ejemplo, en un pulpo, en un alce, en otro bebé, por ejemplo, en un gusano, ahí sale el gusano, en una oveja. Puede que nos quedemos por ahí como fantasmas. En una cebolla en vinagre, oye, ¿por qué? A ver, ¿por qué eso tienen que ser seres no sé qué? O en un extraterrestre. O incluso en dos pollitos flacuchos. ¿Por qué no? ¿A ti qué te gustaría que fuéramos? Y ya la hoja final se ve un montón de pollos flacuchos. Y hay dos que dicen, ¿pero a quién se le ha ocurrido esto? Y bien, colorín colorado, estirar la pata se ha acabado. ¿Cuál de estos dos es la abuela, no? Bueno, es un cuento así un poco gamberrete, que es una de las fórmulas también de trabajar este tema. No solo nos está hablando de la muerte, sobre todo nos está hablando también del proceso de la vida y del envejecimiento, ¿no? También hay cuentos muy chulos. Pues Bueno, yo lo tengo que dejar aquí, Paco, porque estoy en mitad del trabajo. De hecho, aquí estoy en mi gabinete. No se ve mucho, pero aquí tengo de mis cuentos. Paco lo conoce. Gracias. Y nada, espero, bueno, que me alegro de haber compartido este ratito. La verdad es que me lo paso muy bien. Y me sirve a mí, para elaborar cosillas también. Y nada, quien quiera estar en el taller, bienvenida será, así como personas aledañas o necesitadas del mismo. Bueno, muchas gracias. muchas Sí, gracias a muchas gracias, todas. Juan Antonio. Gracias, Paco. Gracias, Bombón. Gracias a todas. Zaira, Rosa, Miriam, María José, Rosa, Maite, Katy, buen día. Venga.